¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Estamos empezando nuevamente un programa relacionado hoy día con un factor que para nosotros es fundamental y se los queremos comentar. Tiene que ver con el rol que juegan los medios de comunicación en este COVID-19. Porque ustedes saben perfectamente que nadie discute lo grave que ha sido esta epidemia y todo el mundo conoce más o menos la cronología y para ello voy a tratar de recordárselas. Miren, los primeros casos se declararon, a ver si ustedes se recuerdan, en diciembre del año 2019, en Wuhan, China. El 7 de enero se identificó el nuevo coronavirus y el 11 de enero se informa el primer fallecimiento. Luego, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad es una pandemia. Y hoy día, ¿no es cierto?, más de 170 países de todos los continentes han padecido este virus. Es curioso, pero en un primer momento las informaciones o desinformaciones sobre el COVID-19 respondían claramente a variados intereses económicos, políticos, pero de repente empezaron a popularizarse las famosas, deben acordarse mucho de ustedes, los fake news, ya las noticias falsas. Y los medios de comunicación tradicionales no aportaron, desgraciadamente, profesionalismo o profesionalismo periodístico. Y esto era una crisis global. La retransmisión en directo de cada nuevo contagio, de cada nuevo fallecido, en las narrativas dramáticas fueron dejando de lado la información útil y veraz para cada vez caer en un show bastante tétrico. Esa manera de actuar solo hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ha servido para aumentar la desinformación, para sembrar el pánico e instalar a la población en una mezcla de shock, psicosis e incredulidad, de la que hemos sido testigos la mayoría de los seres humanos todos estos días. El problema es que en realidad los medios no tan solo han ocultado a veces información, sino que la han frivolizado, disfrazándola, desgraciadamente, de un espectáculo. ¿Cuánto de esto ha tocado al tránsito y el transporte? Bueno, de esto y de otras cosas más hablaremos esta tarde y noche. Por ahora, veamos un pequeño video para que ustedes puedan ampliar un marco de referencia y luego estamos de vuelta. Qué maravilloso este tema del poder de la comunicación y es por eso que esta noche para poder conversar con ustedes, para poder interrelacionarnos, para poder saber qué es lo que piensan de cada una de las cosas, quiero presentarle a un connotado periodista ecuatoriano. Esta noche con ustedes, Diego Bravo, desde el Ecuador. Querido Diego, qué gusto escucharte, un abrazo desde Chile y la verdad es que lo primero quiero preguntarte, ¿no es cierto?, ¿cuál es tu percepción del rol que juegan los medios de comunicación en este COVID-19? Muy buenas noches con toda la gente.
Querido Jaime, un abrazo muy especial de mi parte y gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Bueno, en Gracias. realidad el rol, nosotros tenemos que primeramente, nos encontramos en un momento obviamente muy complicado, pero es el momento de manejar las cosas con mucha responsabilidad y criterio. Principalmente porque hay una ola de noticias que se requieren ser verificadas, contrastadas, contextualizadas. Y claro, de primera mano esa información que a veces llega a través de redes, de WhatsApp, llega a manos de la gente, claro, y a veces falta un poco de discernir si es información verídica o no es. Y muchas veces Ah, la gente lo esta confunde. fake, esta fake news son reales, entonces. No, o sea, hay que saber verificar. Y pongo ejemplos muy claros, o sea, lo que está pasando aquí en Quito, por ejemplo, aquí ya en el Ecuador es uno de los países más afectados en América Latina, uno. Y en este tema, aquí zonas de Quito es la segunda ciudad con más casos, ¿verdad? Como conocemos, estamos muy complicados aquí, más de 500 casos, y hay zonas que han sido ya identificadas aquí en el norte de la ciudad. Tú que has venido acá al Ecuador, por ejemplo, Calderón al norte, es una de las zonas Sí, identificadas. Recuerdo que fue la semana anterior. Comenzaron a circular dos videos en WhatsApp y redes. Un bien, señor en la calle desmayándose, cayéndose, similar a unas imágenes parecidas a las de Wuhan, que se caían al piso, sí me y una acuerdo. mujer igual, desmayada. Finalmente no, la gente comenzó a comentar que es COVID bueno, se alarmó la ciudadanía, pero ya confirmando la información, lo que ocurrió es que al señor fue víctima de un robo con escopolamina, tuvo una descompensación y empezó a tener como convulsiones. Y la señora sufrió un desmayo, pero la gente pensó que era casos de coronavirus. Mm. Entonces, ese tipo de confusión es lo que a nosotros como periodistas nos toca un poco aclarar a la ciudadanía y orientar. Hay mucha desinformación a través de redes y si bien es cierto, nosotros los periodistas estamos para indicar lo que es y no es, porque al fin de cuentas nosotros nos basamos en información oficial y la que está circulando. Entonces, en ese espacio estamos nosotros. Entonces, yo que estoy en la calle todos los días, puedo decir que sí hay que ver cuando empieza a circular esta información que hablabas de lo que es redes, todo eso, hay que tener, primero ver, tratar de verificar y seguir, pero no digerirlo inmediatamente. Y ese es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos más, muchos más. Pero Ecuador ha sido prácticamente el foco noticioso en todo el concierto latinoamericano. Yo conversaba con periodistas en Chile, luego recibía información desde Guayaquil, nos enlazábamos con gente en Guayaquil y nos decían, es que esto no es tan así. Es cierto que a la primera etapa nos tocó y nos afectó, pero nosotros seguimos usando, ¿no es cierto?, el sistema de transporte y curiosamente en el mundo se ha cuestionado mucho que en el sistema de transporte son verdaderos hervideros de virus, porque ahí se concentra Sí. todo, porque no se puede mantener. ¿Qué fue lo que pasó en Ecuador? Porque yo puedo entender, Ecuador es un país chiquito, ¿ya? En el concierto, comparándolo con países como Brasil, Argentina, Colombia, y estalló de una manera realmente espectacular. ¿Qué falló? ¿La comunicación? ¿Falló ahí la información, los fake news? ¿Qué fue? Son una mezcla de factores aquí. O sea, ha sido una mezcla de factores, no podemos culpar a todas las autoridades, o sea, obviamente por no prever, por no contextualizar la situación, hay problemas, pero también tiene que ver mucho con el tema de la gente, ¿no? Quito al principio se mantenía, las 2 primeras semanas tuvimos, nos manejamos de una forma Falló que ahí no la teníamos demasiados información. casos de coronavirus y como que la gente se estaba manteniendo en casa, pero ya las últimas 3 semanas la situación está disparada aquí y es la ciudad con más casos que se registran al día aquí en Ecuador, más que en Guayaquil. Entonces, es una mezcla de factores, ¿no? Una serie de cosas las que nos están conllevando esta situación y lo que estamos viviendo. Ahora, hay una cosa que te quiero preguntar y quiero tratar de ser lo más honesto posible. Esto, no sé si ustedes en Ecuador hoy día tienen sistemas de transporte activo, porque con la crisis que existe, esta cosa se debe haber puesto muy complicada. Pero definitivamente acá, nosotros hemos visto de que los periodistas en general
que tienen que estar en el transporte, que tienen que estar en las ferias libres, que tienen que estar en los centros hospitalarios, que tienen que estar, ¿no es cierto?, en el punto de la noticia. ¿Cómo el Estado no ha cuidado si esto es tanto, tanto más importante? Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver que he visto en algunas noticias, tanto de Chile, también lo he visto en otros países, que se ha cuestionado las inversiones que se han hecho en planes de difusión. ¿Qué tan importante es esto? Porque si bien es cierto, esta es una pandemia y evidentemente informarle a la gente parece que es trascendental. No, o sea, a nivel de seguridad puedo decirte que, bueno, al principio nos asustó, nos tuvo preocupados, pero en los medios en los que trabajamos, sí, sí se han tomado medidas de precaución y ahí cada quien tiene sus protocolos, en realidad, no podemos quejarnos. Algunos, los canales, por ejemplo, sí les dan trajes de bioseguridad, he visto en todos. Otros, en cambio, por ejemplo, yo lo que yo opto es no bajarme del vehículo y, y moverme lo más lejos posible de los lugares más peligrosos, por ejemplo, no bajarme del auto. Y en ese sentido, sí hay un margen de protección bastante importante. Yo, al menos yo lo veo. Sin embargo, ya a veces son circunstancias y también alejarse de sitios que son muy concurridos y donde hay bastante aglomeración de personas, como mercados, por ejemplo. Los mercados aquí son bien controlados. Claro, obviamente es como una especie de juego al gato y el ratón, ¿no? No te dejan abrir un mercado o te ponen controles en uno y el de otro lado, en cambio, opera a la buena de Dios, como se dice. Clandestinamente, claro. Sí, no clandestinamente, sino lo abren, o sea, son mercados hábiles, muchos de ellos ya. También hay los que no deben operar, obviamente, también, o sea, hay de todo, ¿no? Es una mezcla de, como yo le decía, nos está pasando factura la falta de educación, la pobreza también, porque es mucha gente que vive del día, ¿no? Gente que vende frutas, alimentos en la calle, gana al diario, no tiene otra fuente de ingresos, no pueden quedarse en casa y salen a trabajar. Y ahí es donde Y si empieza no a vende, darle. no gana, ¿no? Si no vende, no come. Exactamente. Entonces, Claro. ahí se marca, en ese espacio, como digo yo, se marca ya el problema más, donde más tenemos contaminados y contagios, se continúa saliendo, los comerciantes informales siguen en las calles, las autoridades tratan de repeler, desde retirarlos, pedirles que se vayan, no aceptan, nuevamente vuelven a salir, aumentan los casos y eso es el que está convirtiéndonos en un problema muy serio aquí en el país. Y lamentablemente no, al parecer no hay vías de solución. Por lo pronto vamos a ver qué pasa en los siguientes días, pero la situación cada vez se complica más por eso. Como yo te decía, es pobreza más falta de educación lo que está conllevando todo esto. Fíjate que acá durante muchos meses, como vivimos en Chile, en lo que se llamó el estallido social, los periodistas al final prácticamente no podían cubrir las noticias, porque la gente se iba contra ellos. Claro. A mí me ha asustado mucho porque también he visto reacciones negativas hacia los periodistas en algunos centros hospitalarios. He visto, ¿no es cierto?, en algunas, fíjate lo curioso, en un culto religioso, ¿ya? Claro. Que lo han hecho con más de 50 personas y los periodistas que van a cubrir prácticamente los culpan a ellos de algo que es irresponsabilidad de la misma gente que está haciendo eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Es que estamos en este momento viviendo un debate muy fuerte a nivel, no solo de Ecuador, sino a nivel latinoamericano y creo hasta mundial del rol del periodista, ¿no? Se nos cuestiona, y a veces en medio de esas críticas, la gente visceralmente nos culpa hasta de lo que no tiene que ver, como nos decías, ¿no? Que iban al hospital, no les dejan trabajar y les culpan, ¿no? Y no es así. Porque aquí hay una cosa que es bien clara, o sea, nosotros salimos a trabajar y nosotros estamos informando lo que está pasando. Y yo te digo, al menos de mi experiencia, es lo que está ocurriendo. Y claro, y mucha gente nos dice, crean más en redes. No, pero muchas veces todo lo que circula en redes, como te decía, es lo que no puedes contrastar, pues. Y te están mintiendo. En cambio, aquí se responde Sí. a una empresa con trayectoria de periodismo, años de trabajo, seriedad, y en ese sentido es lo que nos avala la credibilidad y también el trabajo de años que se realiza, ¿no? O sea, nosotros estamos en el día a día, te podemos decir lo que es, porque en realidad es lo que pasa. Y ya después, ya la gente, bueno, ya con el tiempo, vamos a ver que un poco cambia esa situación, ¿no? Porque en realidad Qué ahora, buen, ¿Mm?
Sí, qué buen punto que has tocado. Y déjame que me detenga en eso. Porque tú dijiste algo que es muy importante. Hoy día las redes sociales, así como nos informan rápidamente, también nos desinforman. Sí, Y también, ¿no es cierto?, nos llevan a un error, producto de que quienes ingresan a las redes sociales no han tenido ni una formación, no han ido nunca a prepararse para ser comunicadores. Y lo que es más grave, lo que acabas de decir, no responden, ¿no es cierto?, a una plataforma comunicacional que tenga, evidentemente, los resguardos necesarios, tanto del Estado como de la norma, para poder no permitirles que hagan lo y deshagan, sino que tienen que no, regirse. Pero lo otro no tiene límite, no tiene es, límite. simplemente es una credibilidad. Es que nosotros respondemos una credibilidad y es de donde estamos y lo que hacemos. Y nuestro trabajo en general es ese, estar ahí, informar la verdad y cómo se están dando las cosas. En cambio, tú encuentras en redes, te llega un audio de alguna alerta. En Chile debe pasar igual, ¿no? Vénganse a este barrio, hay 5 pasitos de COVID y hay 4 muertos, cuidado, ¿no? O sea, y vas a confirmar, no ha pasado nada, solo están, pero claro, hay gente que, como estamos en medio de ese debate de que nos cuestionan el trabajo que hacemos, hay mucha gente que se está dejando llevar por eso, pero al final del camino nosotros terminamos dando la cara frente a todo eso, ¿no? Y ahí está. Bueno, déjame decirte, dame un segundito solamente, nos ha llamado desde Querétaro, México, Rodolfo Rubio, Brenda Monge nos escribe desde Acapulco. Brenda es una persona que está muy, muy impregnada del tema de la seguridad vial. Tenemos a Andrés García, ¿no es cierto?, que nos está llamando de Ecuador y dice, aquí sí tenemos un problema muy grave. Y Ricardo Báez, otro especialista connotado de la República de Argentina en la provincia de Salta, todos preocupados de esto. Entonces, yo estoy obligadísimo a hacerte una pregunta. Sí, ¿Cuál es el botón que hay que apretar? ¿Cuál es el botón que hay que apretar para que este efecto comunicacional que ha provocado el coronavirus en el mundo lo pudiéramos volcar al tema del accidente del tránsito, de los siniestros viales? Porque fíjate la paradoja. Mientras hoy día tenemos más de 90.000 muertos, o 100.000 si tú quieres, ¿ya? En casi 90 días de que lleva esta pandemia en el mundo, los 100.000 muertos, tú sabes que solo bastan 30 días para llegar a ese mismo número en muertos por siniestros viales. Entonces, ¿cómo se puede comparar 90 días, ¿ya?, a estos 30 días? Es un tercio, pero ha logrado una connotación en el mundo comunicacional y tú como periodista, que eres un hombre que debe descubrir muchos problemas de siniestros viales, ¿por qué tuvo ese impacto tan importante comunicacionalmente hablando esta pandemia y no ocurre lo mismo con los siniestros viales que cobran no solo 3.500 muertos al día, sino que cada día quedan 154.000 heridos en un solo día, en un solo día? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay tanta diferencia comunicacional? claro. Lo que pasa es que el problema ya radica en que el tema de la accidentabilidad es como que en cierta forma ya históricamente y décadas ya como que se lo han naturalizado, ¿no? Es como que ya lamentablemente los seres humanos ya hemos aprendido a convivir ya con ese problema. Y en parte también somos parte del problema, y obviamente también conducimos vehículos, somos mucha gente imprudente al volante, cometemos errores, y es como que ya, como te dije, está naturalizado y eso hace como que no nos asuste, no nos llame la atención, teniendo en cuenta que las cifras son altísimas en accidentabilidad, ¿no? En cambio, viene de un momento para otro, es una enfermedad, mira las imágenes te llaman la atención de lo que ha pasado con las muertes, y ahí es lo que se produce esta espectacularización y te llama más la atención, ¿verdad? Pero Luego, golpea, ¿y será porque golpea el bolsillo en forma transversal? ¿Ataca a todo el mundo por igual? Porque el accidente de tránsito, pero fíjate lo curioso, el coronavirus va a tener una vacuna pronto, claro. pronto, y va a tener un remedio, y se va a ir. El accidente de tránsito ya llevamos desde la década del 70 del siglo pasado. Estados Unidos perdía casi 45.000 muertes por accidentes viales al año. Solo un país, solo un país. Entonces, ¿cuál es el botón? Porque yo tengo esa inquietud y me preocupa mientras veo
cómo entran, ¿no es cierto?, gente de Chile, Jessica Allende, nos empiezan a preguntar, dígale a un periodista de la trayectoria que tiene Diego, me decía, ¿por qué? ¿Por qué hay tan poco interés? Tú has dado una razón, se naturalizó el problema. Yo despierto el día lunes, el fin de semana murieron 10 personas. ¡Oh, qué pena! ¿Ya? ¡Qué pena! Nada más, pero ni las autoridades, ni, ¿no es cierto?, la sociedad, ni la inversión. Yo me sorprende, te juro, me deja perplejo. Entonces, evidentemente que hay un tema, ¿no es cierto?, que es mayor y que evidentemente va a requerir muchos especialistas como tú para poder darle un golpe en América, porque evidentemente lo tenemos aquí. Sí, como te decía, es un tema y hay otros aspectos que son bien importantes, ¿no? Obviamente, aparte de la idiosincrasia, lo que se ha naturalizado también vienen otros puntos de la mano, por ejemplo, que hay que toparlos, por ejemplo. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, aquí importación de vehículos que muchas veces no rinden los estándares de seguridad, por ejemplo. Eso tienes un aspecto también ahí, por ejemplo. También igual la escasa formación de los conductores profesionales, la paupérrima igual es otro punto. Es todo, ¿no? Todo está así interconectado y nos lleva obviamente a esa, como te decía, esa naturalización que lamentablemente vivimos con el tema de la accidentabilidad. Bueno, veamos un material para seguir conversando. Estamos directamente desde Ecuador con Diego Bravo. Vamos a ver un video. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, linterna, una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia, en personas y objetos con las que entramos en contacto. Sí, dentro de 2 meses me devuelve el iPad. Que hola, hola, ¿cómo está? La gente ahí en Ecuador siempre es hermoso. Bien, ve, un gustazo verlos ahí también. Y da gusto y te agradezco, Diego, el hecho, ¿no es cierto?, de que estés con nosotros, porque fíjate, a mí me sorprende el interés que causa el medio y los medios de comunicación, el interés que causa, sobre todo en los más pequeños, ¿ya? Como quien está a tu lado, ¿ya? Que nos recoge una gran cantidad de preguntas que hoy día se están manifestando, ¿no es cierto?, prácticamente en toda Latinoamérica. Ahora, ¿cómo vamos a volver o cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a poder reinventarnos? ¿Cuáles van a ser los problemas que van a venir posterior a esto? Porque aquí van a quedar problemas de salud mental, aquí van a quedar problemas, ¿no es cierto? Tú sabes que de hacinamiento, la gente hacinada en espacios muy reducidos, que ha tenido que aprender a ver cosas que antes no veía. ¿Cuántos seres humanos que tú sabes que un día de cama de una persona requiere 5 días de ejercicio para volver a la normalidad? ¿Cómo van a enfrentar los periodistas este tema en adelante? Bueno, en realidad tenemos que, como todo lo que nos toca afrontar, ¿no? Guerras, conflictos de todo tipo, protestas, ahora viene esto. Simplemente tenemos que continuar con la misma mística trabajando, ¿no? Y más que nada también hacer un trabajo muy comprometido con la gente, porque tenemos que toda esta corriente que hablábamos hace un momento no sé, no me gusta decir desprestigio, sino de falta de aceptación, podría ser, no sé, de que nos cuestionan mucho, nosotros con nuestro trabajo tener que levantar y seguir adelante, ¿no? Somos periodistas jóvenes, principalmente tenemos ese compromiso de seguir. Y con todo el caudal de información que tú manejas, ¿qué deberíamos decirle a la gente? ¿Cuáles deberían ser las medidas más importantes que quizás se han dicho en algún otro medio, pero deben haber otras que no son tan atractivas a veces de informar, pero quizás hay cosas, ¿no es cierto?, de que sería bueno decirle a la gente, ¿qué debería preocuparse tú que estás en la calle todos los días, que estás en un foco donde hoy día, ¿cuántos muertos ya lleva Ecuador? Ya, para hoy día déjame ver, bueno, ya van 4 periodistas muertos de Guayaquil, ¿no? Que es un dato que No me digas. 4 periodistas muertos de Guayaquil. Más de 500 casos son aquí en el Ecuador. Ya van más de 500, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le Sí, podríamos 2.500. recomendar a la gente?
Sí, sobre todo los que están en línea, porque date cuenta que hay gente que aún no está ni en la fase 2 ni en la fase 3, ¿ya? Y evidentemente ustedes deben estar ya en la fase 3, ¿no es cierto? Vamos, 7.529 casos ya. Mira, pues ahora, y eso que, ese es un tema, ¿no es cierto? Que cuánto tiempo van a tardar, porque todo eso requieren respiradores, requieren camas clínicas, requieren tiempo. Una persona en un respirador a lo menos tiene que estar 15 días y luego ver cómo se va recuperando y cuántos de ellos quizás nos van a dejar. ¿Qué le vamos a recomendar a la gente que está en línea, ¿no es cierto? Que tenga especial cuidado, porque yo sé de que la parte que concentra en los que manejan la mayor cantidad de virus es en el volante, ¿ya? Claro. Y que evidentemente hay otras cosas. ¿Qué es lo que has visto tú afuera y qué es lo que te has enterado? Los consejos, ¿no? O sea, obviamente utilizar mascarilla, eso es lo principal. Utilizar Perfecto. mascarilla, guantes de látex, lo posible también el que los ojos no exponerse. Hay una serie de estudios, ¿no? Y hablan que también por los ojos es donde puede originarse un contagio, ¿no? Mantenerse en distancia de las personas. Eso es lo más básico que se debe cumplir en la calle. Ahora, en lo que es informativo, le vuelvo a repetir, tratar de verificar la fuente de la información que llega. Básicamente, y más que nada, si es redes sociales, principalmente, ¿eh? Porque como yo lo digo, o sea lo que sea, la información que publica un medio, atrás está una credibilidad y alguien que está dando la cara por la información que publica, ¿no es cierto? En cambio, en redes, muchas veces es apócrifa, no tiene un remitente, solo circula un audio, algún video que quizá correspondió a una fecha anterior y no a lo que está pasando. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da la pauta como para poder seguir, ¿no? Nosotros respondemos Seguro, por lo. seguro. Diego, yo te voy a comentar una cosa. Nosotros acá, en la mayoría de las conversaciones que hemos tenido, tenemos lo que le llamamos un minuto de confianza. Y yo para darte ánimo voy a tomarme un minuto de confianza para poder decirle a los que están en línea, a los que nos van a ver, cuáles son los problemas que tengo y que voy a decirlo. Es como cuando uno está atragantado y tiene que soltarlo. Pero yo quiero nuevamente hacer una crítica y corre mi minuto de confianza porque dura exactamente un minuto. Ya después anda pensando tú con qué te vas a descargar y qué es lo que más te molesta. Pero yo por lo menos en mi minuto de confianza de hoy quiero decir una cosa que para mí es fundamental. He visto en todos los comunicados y los saludos nuevamente en todo el mundo que saludan a los cuerpos médicos, a las enfermeras, a los practicantes, a los estudiantes de medicina. Y vuelvo a sentir que hoy día están felicitando incluso a los recolectores de basura y no a quienes llevan el camión de la basura. Claro. Incluso saludan, ¿no es cierto?, a los bomberos, pero no quien maneja la bomba, que lleva a todos los bomberos, ¿no es cierto?, a cubrir un siniestro vial o un incendio. Y he visto que se sigue y reiteradamente han dejado casi en la última fila lo que hablamos recién, que son los choferes profesionales. Yo quiero mandarle en mi minuto de confianza un saludo muy fuerte a todos los choferes profesionales del Ecuador y de Latinoamérica entera que están jugando día tras día en calles y carreteras su vida para llevar las cosas en forma correcta. Y en segundo término, quiero decir que también me molesta de que no se reconozca la tremenda labor comunicacional que están haciendo los periodistas en terreno, porque incluso en las guerras alabamos los periodistas y los corresponsales de guerra. Y aquí esta es una verdadera guerra contra una pandemia. Y así como arriesgas tú la vida todos los días, con tu familia, con todo, evidentemente debería haber un reconocimiento. Llegué justito, ¿eh? Un minuto. Te toca, va a correr, listo, ya, háblenos. Bueno, yo en realidad, el saludo, bueno, el saludo es para todos los médicos, obviamente, pero yo sí creo que mi mensaje es para Guayaquil y dar fuerza al puerto principal, ¿no? Por todo lo que está pasando. En realidad son momentos muy tristes. Nunca en la historia nos hemos enfrentado con algo así, una situación así. Y para mí, en realidad, todo el país está con Guayaquil. Toda nuestra fuerza, nuestros anhelos, sentimientos están con Guayaquil. La verdad es que nos ha impactado, como te dije, 4 periodistas muertos en diferentes circunstancias allá en Guayaquil. Periodistas que los hemos seguido por televisión y los veíamos, les leíamos, nos acostumbramos a leer sus crónicas, a ver sus reportajes. En realidad mi minuto es dedicado a Guayaquil para darle fuerzas, ánimo y que vamos a salir de esta Guayaquil.
No tienes idea el gusto que me ha dado conversar contigo. Quiero decir también que hay gente linda de Manta, de la provincia, de la ciudad de Manabí, la provincia de Manta, que también está saludando. Tenemos a Andrés García Zambrano, tenemos la gente de Go Escuela, que vamos a tener un programa más adelante, ¿ya? Para hablar nuevamente de las autoescuelas, para que ellos sepan que el drama que se está viviendo en muchos sectores ha afectado de una manera sorprendente a las autoescuelas, porque evidentemente están pasando por una crisis económica de características sorprendentes. Ya hemos hablado con la gente de SENA en España, con la gente de FENEAUTO en Brasil, que son casi, no sé, 200.000 autoescuelas. En un caso 111.000 y en la otra casi 89.000. Entonces, el gusto que me ha dado hoy día de conversar contigo, agradezco a todos los que han estado en línea. Te dejo los 30 segundos para que tú te quieras despedir y decirte, ¿no es cierto?, que estamos muy agradecidos. Igualmente, un cordial saludo, Jaime, un honor haber estado aquí contigo. Espero podernos ver muy pronto y todos vamos a salir aquí adelante en Ecuador y en América Latina. Un abrazo cariñoso, ¿no es cierto? Hemos estado esta tarde con Diego Bravo, periodista del Ecuador. Ya el próximo miércoles vamos a estar hablando de otro tema interesante y esperamos contar también con vuestra presencia y con vuestro apoyo. Le agradecemos a todos el interés que han mostrado y le mandamos desde aquí, desde nuestra organización, ALACI, Asociación Latinoamericana de Capacitación e Ingeniería Vial, el más cordial de los saludos. Amigos, grande, un abrazo. Chao, Diego. Te queremos. Igualmente, adiós. Nuestra organización, ALACI, Asociación Latinoamericana de Capacitación e Ingeniería Vial, el más cordial de los saludos. Amigos, grande, un abrazo. Chao, Diego.